Es muy importante que sepamos cuál es nuestro nivel de conciencia, porque si no podemos perdernos en el mar de las dudas. Primero tenemos que saber de dónde viene. El mapa de la conciencia fue un gran descubrimiento o creación de David Hawking, un psiquiatra que fue muy famoso a nivel mundial. De hecho, tenía el psiquiátrico más importante del mundo, en el que cada año iban miles de personas a sanar. De hecho, llevaban los casos más difíciles y la gran mayoría sanaba. A ojos del mundo. Los que a ojos del mundo no sanaban, por lo menos encontraban la paz. Aparte de psiquiatra y crear este mapa de la conciencia, y dejó muchos libros, mucha información, y por supuesto este mapa. ¿Este mapa qué es? Es el camino que tenemos que ir elevando para evolucionar espiritualmente, o al menos para evitar el sufrimiento. Mi nombre es Juan Manuel Caro y en mi máster enseño cómo puedes trascender todos estos estados de conciencia para por fin llegar a un estado de paz que imagino que es el que quieres llegar. Muchas veces nos encontramos perdidos y no sabemos por qué es lo que ocurre en nuestra mente o qué es lo que ocurre en nuestra vida. Primero solemos engañarnos, pensando que lo que vemos y nuestra vida es lo real. Pero todo eso viene de una percepción del mundo. Por ejemplo, los niveles de conciencia nos hablan de eso, de cómo cada persona ve el mundo. Por ejemplo, si yo calibro en la vergüenza, que es el más bajito de todos, son personas que suelen estar en la calle o que tienen una depresión tan severa que ni siquiera tienen fuerzas para comer. Ahí tú calibras en la vergüenza, entonces tu mundo, el que ves, consideras que ni siquiera mereces vivir. Entonces por eso incluso hay personas que se dejan morir, ni siquiera llegan al suicidio, se dejan paulatinamente hasta que fallecen. O los que viven en la calle no se consideran merecedores ni siquiera de la comida y por eso la tienen que pedir con las manos abiertas. Esos son estados de los más bajos. Luego, por ejemplo, hay personas que no pueden entender por qué siempre tienen miedo, tanto miedo. Esa calibración es más alta que esta y entre medias hay varias, pero una persona que todo el rato siente miedo, ¿qué veo? Un mundo temeroso. En cualquier momento te pueden robar, te pueden hacer daño, puede ocurrir cualquier cosa. No puedes estar tranquilo. Entonces estás viviendo siempre en estrés. Pero como digo, es una percepción del mundo. O sea, que Carl Gustav Jung, que es un famoso psiquiatra, descubrió, bueno, no solo él, sino filósofos de la antigua Grecia que hablaban del mundo de las ideas, de ese lugar de las ideas que cogíamos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Si yo calibro en el miedo, los pensamientos que vienen a mi mente son temerosos. Igual que si calibro en la vergüenza, los pensamientos que me vienen son de vergüenza, de no merecer. ¿Por qué hay personas que son tan amorosas que ves que todo el rato les salen decir frases bonitas, esperanzadoras? Es porque calibran en amor, que es 500, que es un nivel de conciencia muy elevado. Entonces, a esas personas les vienen esos pensamientos. Por eso ellos ven todo el rato un mundo amoroso, donde hay paz, donde hay cariño, donde hay esperanza, donde hay unión. La buena noticia es que tu nivel de conciencia no determina realmente tu vida, aunque tú la veas que es muy real, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta que este es el momento esperanzador, ¿no? De que ese mundo que ves puede cambiar al cambiar tu percepción de él. Entonces, esto se puede también calibrar. Precisamente, David Hawking llevó la kinesiología, una ciencia, al mundo, la abrió al mundo, aunque hubo antes de él algunos expertos como John Diamond, y él aprendió esta técnica. La kinesiología lo que hace es poder dar veracidad a una afirmación u otra. Y simplemente se utiliza el cuerpo humano de dos personas, el que pregunta y el que mantiene el cuerpo, ¿no? Se utiliza como herramienta. Eso sí, esas dos personas tienen que calibrar por encima de 200.
sino se pueden malversar las soluciones. ¿Para qué sirve calibrar? Precisamente para saber en qué nivel de conciencia estamos. Aunque simplemente con esto que te he dicho te puedes hacer una idea. Me refiero, si tú eres una persona que está todo el rato cabreados, es irascible, ve mucha injusticia, ahí estás calibrando en ira. O también uno muy común, que yo creo que pasé por él y no creo que solo yo, es el nivel de deseo, que también calibra bajito, que todo el rato estamos deseando, sea lo que sea. Ya sea un amor romántico, ya sea irte de fiesta, alcohol, las mismas adicciones de droga, está en el deseo, todo el rato busca eso. Busca externamente ese vacío que tenemos dentro. Entonces, con la kinesiología podemos calibrar el nivel de una persona y así nos podemos hacer una idea dónde está y también cómo podemos ir trascendiendo esos niveles, cómo podemos ir elevándonos para dejar de ver ese mundo que desde luego no nos trae cosas buenas. Lo curioso también de esta ciencia, la kinesiología, que él la adaptó al mapa de la conciencia. El mapa de la conciencia va del 1 al 1000, que ha hablado de los primeros estados, pero claro, cuando ya llega a 500 es amor, luego 540 amor incondicional, 600 paz, que ahí ya empieza como la iluminación, lo que llaman en la religión católica el estado de gracia o la plenitud, ¿vale? Y conforme vamos elevándonos ya a partir de 600 ya pues llega la iluminación, incluso la iluminación plena. Para que os hagáis una idea, los grandes avatares como Jesucristo, Krishna, Buda, llegaron a calibrar en 1000. Luego distintos santos, apóstoles, de todas las religiones, ¿eh? Aquí no hay que diferenciar porque hay personas que es de una religión y como que solo quieren, oye, ¿y esto qué? Bueno, pero mensajeros de Dios hay de todas las religiones. Por ejemplo, Mahoma llegó a calibrar en 720 y el Corán está escrito, o sea, está calibrado también en esa calibración. Luego también se pueden calibrar, como he dicho, textos religiosos, pero también de todo. Me refiero música, arte, filósofos, científicos. Por ejemplo, los científicos, los grandes científicos de la historia, casi todos calibraban entre 400 y podían llegar a 499. Estos son los que eran totalmente racionales. Los que ya traspasaron ese 499 del amor ya pasaban de la visión lineal del mundo newtoniana a la visión no lineal. Para que entendáis la visión no lineal, los que ya calibran a partir de 500 en adelante son los que creen en lo imposible, por así decirlo. Por ejemplo, el famoso milagro, ¿qué es? Es algo que ocurre, una experiencia en esa no linealidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo una enfermedad que la ciencia dice que voy a necesitar meses, años o incluso es incurable y de repente ocurre algo, ya puede ser a través de una psicoterapia, de una comprensión, de una rendición, y de repente va al médico y le dice, usted se ha curado. ¿Cómo? Y el médico no sabe responder. Hay muchísimos casos. Cualquiera que busque un poco, escarbe un poco, se va a dar cuenta que hay muchos casos. Claro, ¿ahí qué ha ocurrido? La ciencia, la linealidad, la mente, usted no debería estar vivo o usted tenían que pasar no sé cuántos meses para curarse o era incurable y se ha curado. Yo conozco personalmente personas que le habían diagnosticado una enfermedad que era incurable y que por la que de hecho era degenerativa y podía morir. Y cuando volvió al médico un día estaba curado y le preguntó, ¿pero esto? Y el médico le respondía que era incurable, que no había cura para esa enfermedad. Dice, pero entonces, y no sabía darle una respuesta. Ahí pasamos del mundo racional al mundo milagroso. Créeme que cuando das ese paso, ahí sí que hay un cambio realmente maravilloso. O sea, porque hay un libro que es muy bueno que se llama Un curso de milagros, que cuando dice que lo normal es que tú en tu día a día vivas milagros. Es lo normal. Cuando tú empiezas a calibrar por 500 encima, lo normal. No te hablo de milagros de
de curaciones asombrosas y tal, que también, sino que cualquier cosa, incluso un paseo viendo el atardecer, puedes sentir una dicha y una paz que no es de este mundo. Entonces, es importantísimo que sepas situarte en esta escala, ¿no? En este mapa de la conciencia. Aquí os voy a poner un momento 1 para que lo veáis. Entonces, como veis, no solo aparece la emoción en que vibra esa persona, sino también la percepción del mundo y cómo te ves a ti mismo. Y también la visión que tienes de Dios. Claro, una persona que calibra muy bajo, la visión de Dios que es castigador, que le va a juzgar, que lo va a mandar al infierno. En cambio, como veis, la persona que calibra muy alto lo ve como el que ha creado todo y el que le da todo y siente gratitud hacia él. Cuando estamos calibrando en los 400, ahí hay muchas personas que pueden ser ateas y lo niegan completamente. El problema que estas personas es que de alguna manera siempre van a tener algo dentro, un vacío, que no van a poder llenar con nada. Pero evidentemente cada uno es libre. También comentar algo muy importante, que yo se lo digo siempre a mis alumnos. Tener un nivel mayor que otro no significa que seas mejor o peor. No va por ahí las cosas. Eso es totalmente egótico, que ya hemos hablado sobre ello. La única diferencia que hay entre niveles es el nivel de felicidad / no sufrimiento. Me refiero, una persona que calibra en 100, su vida irremediablemente va a estar llena de sufrimiento. Y uno que calibra, por ejemplo, en 400, en 500, más arriba, conforme vamos elevando, esa persona tiene más plenitud en su vida, tiene más felicidad. Pero no son mejores unos que otros, porque si no ahí nos puede confundir el ego. Es decir, yo calibro 350 y tú calibras 400, tú calibras 150, pobrecito. No, aquí cada uno tiene su camino. Cada uno decide si quiere evolucionar o no, y también tenemos que ser permisivos. Yo en mi proceso espiritual tuve también como estancamientos, como que no entendía qué pasaba. Es verdad que quien busca halla, y si tienes fe y sigues el camino que se habla recto y estrecho, siempre llegas a buen puerto. Esto es lo que os quería contar hoy. También, por supuesto, os quiero dar, aparte de las pinceladas que os he dicho, os voy a recomendar un libro precisamente de David Hawking que se llama Trascender los niveles de conciencia. Y aquí, aunque quizás sea el más denso, porque te va explicando cada nivel, ¿vale? Cada nivel y qué posicionamiento estamos cogiendo. Pero por lo menos vas a entender por qué estás en ese nivel, a qué estás apegado, qué manera de pensar tienes. Recordad que sanar es hacer consciente lo inconsciente. Entonces puede ser muy revelador. Además, podéis viendo cómo según va subiendo el nivel, cómo va creciendo esa esperanza, esa alegría, esa dicha, y los posicionamientos dejan de ser tan densos, tan tediosos. Os recomiendo que empecéis con este libro. Como os digo, en mi máster explico todo esto, cómo te puedes quitar los posicionamientos y muchísimas cosas más. Espero que te haya gustado el vídeo. Aquí abajo te dejo mis redes sociales, también mi página web, y me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Que tengáis buen día.